hermanas y hermanos, a este nuevo estudio de la palabra de Dios. Estamos en esta serie del libro del profeta Daniel y hoy precisamente vamos a hablar acerca del capítulo número 5 de Daniel. Hoy vamos a hablar acerca de la caída del gran imperio de Babilonia, cuyo rey más importante en toda la historia del imperio de Babilonia es destacadamente el rey Nabucodonosor. De manera que ahora, después de haber estudiado en el estudio anterior acerca de cómo Dios humilló a Nabucodonosor, y en medio de la humillación Nabucodonosor reconoció que Dios es el único soberano, el único que merece el honor, la honra y la gloria. Así que después de ese acontecimiento pasa algún tiempo para que sucedan las cosas del capítulo número 5 de Daniel. Vamos a orar en este momento. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos en este momento, Padre querido, por el privilegio que nos das de nuevo de poder estar en este estudio, Señor, que nos debe de llenar de gozo al saber de que aún en medio de la tribulación tú estás con tus hijos. Ahora, Señor, te pedimos en este momento que nos des el poder del Espíritu Santo, que nos des sabiduría, que nos ayudes a comprender tu palabra a través de los cumplimientos proféticos por medio de la historia. Hoy, Señor, te pedimos que tú estés con nosotros en esta hora. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues habían pasado más o menos unos 23 años aproximadamente desde que Nabucodonosor muere. Nabucodonosor muere en el año 62, en octubre del año 562 antes de Cristo muere Nabucodonosor. Así que entonces, desde allí nos vamos a trasladar al año número 39 antes de Cristo, que es cuando suceden los acontecimientos del capítulo número 5 de Daniel. De hecho, el rey en ese momento en Babilonia era un hombre llamado Belsasar. Aunque en realidad luego en el desarrollo del tema vamos a ver que no solamente era Belsasar, también estaba otro rey que se llamaba Nabonido. Y entre los dos estaban reinando el imperio de Babilonia. Así que entonces Belsasar es el que aparece en el capítulo 5. De hecho, hay algunos críticos del libro de Daniel que dicen que el libro de Daniel fue escrito ahí más o menos unos 150 años antes de Cristo. De ser así, Daniel no habría incluido nombres como Belsasar en el libro de Daniel. ¿Por qué razón lo menciona? Si era desconocido para la historia. Bueno, pues precisamente porque Daniel fue escrito allá en los tiempos de estos reyes, no como la alta crítica que dice que fue escrito en el año 150 aproximadamente antes de Cristo. Así que Belsasar era en realidad el rey de Babilonia. Se han encontrado, en el siglo pasado se encontró lo que se llama la botella de Nabonido, donde hay una inscripción donde dice que Belsasar era rey de Babilonia, mientras Nabonido estaba en la ciudad de Tema, en Arabia. Así que vamos a ir desglosando poco a poco la historia. Así que entonces Nabonido estaba en Tema y Belsasar estaba en Babilonia, y los dos corregentaban el reinado del imperio. Así que déjenme mencionarles algunos datos importantes. ¿Cómo fue que Belsasar y Nabonido llegaron al reinado, siendo que habían pasado unos 23 años aproximadamente desde la muerte de Nabucodonosor? El gran rey murió, y por lo que dice el libro de Daniel, Nabucodonosor murió habiendo conocido a Dios, habiéndole dado gloria a Dios, y si su vida continuó así, seguramente lo veremos en la patria celestial. Allí donde nos sentaremos y le preguntaremos acerca de sus hazañas como rey,
pero también nos contará de su vida pasada, como fue un mal rey también. Pues bien, así que Nabucodonosor muere el día 7 de octubre del año 562 a.C. Y en su lugar comenzó a gobernar Evil-Merodach, a quien también la Biblia llama Amel-Marduk. A mí me encantaría dar las citas bíblicas en este momento, porque estamos allá en Segunda Crónicas y en Jeremías. Sin embargo, voy a dejar eso así porque básicamente esta es la historia. Ustedes saben una cosa, ¿por qué razón? A veces yo me preguntaba antes, ¿por qué razón las crónicas están llenas de nombres y de nombres y de nombres? Que a veces decía, esto es innecesario, perder tiempo en leer tanto nombre. Pero cuando nosotros encontramos las profecías bíblicas de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías, encontramos que estos nombres que fueron incluidos en las crónicas tienen relevancia en el desarrollo histórico. Así que entonces tenemos que Evil-Merodach, o Amel-Marduk como se le conocía, gobierna solamente 2 años. Era hijo directo de Nabucodonosor. Gobierna del 562 al 559 a.C. Básicamente al 560, porque en el 559 entra lo que es otro rey. ¿Qué es lo que pasó en realidad? Lo que sucedió es que Neriglissar, que también se conoce como Nergal-Sarecer, fue el que hizo una especie de conspiración con muchos otros y mataron a Evil-Merodach. Y en su lugar gobernó Neriglissar o Nergal-Sarecer, que algunos han dicho que probablemente sería el Nebuzaradan, que sería el jefe de todo el ejército de Babilonia. Sin embargo, parece que este Nebuzaradan no tiene nada que ver con Neriglissar, que fue quien llevó el golpe de estado a Evil-Merodach, que era el rey en ese momento después de Nabucodonosor. Se supone que Evil-Merodach era un hombre muy duro con el pueblo, y esto llevó a que se formara una conspiración y lo derrocaran, matándolo en el año 559. Así que entonces este Neriglissar gobernó solamente 4 años y murió, y parece que murió de causas naturales desde el año 560 hasta el año 556. Pero en su lugar quedó su hijo, que era muy pequeñito en ese momento, tendría tal vez unos 6 a 9 años de edad. No tenía pleno raciocinio ni plena aceptación acerca de la realidad que conllevaba dirigir un imperio. Y entonces una banda se organizó y también planeó derrocar al rey jovencito. Lo derrocan, la historia dice que lo mataron a golpes, y uno de los miembros de la banda era Nabonido, a quien colocan como rey de Babilonia. Nabonido inmediatamente se casó con la viuda de Evil-Merodach, y entonces se queda, con la viuda de Neriglissar, y entonces se queda con la esposa, que era hija además del rey Nabucodonosor. Y de esa manera es que Nabonido entra a la realeza. Sin embargo, el primogénito de Nabonido, que era rey desde el año 555 aproximadamente hasta el 539, Nabonido no era un hombre tan ambicioso, así que lo que hizo fue seguir su vida por allá. Se fue, conquistó Temá y la reconstruyó, y se quedó a vivir en un oasis en medio de Arabia, y dejó a su hijo Belsasar, su primogénito, para que gobernara en Babilonia. Así que de pronto, cuando aparece allí en el capítulo 5, cuando le dice tu hijo, tu padre, hablando de Nabucodonosor, no necesariamente es que era hijo directo,
de Nabucodonosor, sino que Belsasar venía a ser una especie de nieto por la línea de la mamá de Nabucodonosor, porque la mamá de Belsasar era hija de Nabucodonosor, que después de haber enviudado, de ser esposa de Neriglissar, llegó a ser la esposa entonces de Nabonido, y de esa manera vino a la existencia Belsasar, quien sería nieto entonces de Nabucodonosor por la línea de la mamá. Así es como Nabonido y Belsasar corregentaban el imperio de Babilonia. Y así es como llega la famosa fecha del 12 de octubre del año 539 a.C. El 12 de octubre. Es muy importante esa fecha, porque en esa fecha Belsasar invita a una fiesta enorme. Las fiestas babilónicas eran grandes, eran enormes. Así que a esa fiesta invitó a 1000 de sus príncipes para que se gozaran. ¿Cómo eran las fiestas de Babilonia? En realidad eran fiestas, eran orgías. Eran tremendas fiestas de orgías mundanas donde sucedía de todo. Y el rey había invitado a 1000 de sus príncipes, tratando de quedar bien con todos. Había obligado a la casa real a hacer trabajos de estado. Sabemos que Daniel tiene aproximadamente unos 90 años aproximadamente, así que debemos asumir que Daniel ya estaba jubilado. Daniel no era muy conocido del rey Belsasar. Probablemente estaba ya en una casita por allá, alejado, ya en el retiro, ya siendo un anciano. No era muy tomado en cuenta. De hecho, no era tomado en cuenta en las cosas reales. Así que estaban en aquel pachangón, en aquella fiesta enorme, cuando de pronto nos dice la Biblia que apareció en la pared una mano que escribía la siguiente inscripción: Mene, Mene, Tekel y Upharsin. Eran 4 palabras, más bien dicho eran 3, porque una de ellas estaba repetida 2 veces. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Era la escritura que estaba pasando en la pared. El rey se quedó asombrado y no lograba entender lo que estaba leyendo. No lograba ver, no lograba comprender. Y en medio de aquellas orgías, aquel hombre había cometido un pecado más grave todavía. Había enviado por los utensilios que Nabucodonosor había traído de la primera incursión a Babilonia y los había puesto en el templo de su Dios, y ahora los había traído, y en aquella fiesta pagana que estaba realizando había utilizado los utensilios para tomar licor y emborracharse. Y en ese momento la mano en la pared apareció describiendo un final para el imperio de Babilonia. Pero ¿cómo podría ser posible? El imperio de Babilonia era inconquistable. Sus murallas de 27 metros de altura por 12 de ancho eran impenetrables. Las murallas estaban hacia la vega del río Éufrates que cruzaba la ciudad. Era humanamente impenetrable. Una ciudad extremadamente fortificada. No había manera de que aquella ciudad fuera conquistada. Pero todo tiene su fin. Y en este caso, el imperio de Babilonia llegaba a su fin. El cumplimiento de la profecía del capítulo número 2 de Daniel, donde se decía que aquella cabeza de oro debía ser sustituida por el pecho y brazos de plata, estaba a punto de suceder. Ya en 2 días después, Nabonido estaba siendo esclavizado como el último rey de Babilonia. Así que estaba allí Belsasar en la ciudad de Babilonia. Todavía era el segundo al mando, porque el primero era Nabonido, aunque no estaba en ese lugar.
Así que entonces manda a traer a magos, astrólogos y demás para que leyeran la escritura en la pared, y ninguno era capaz de hacerlo, porque todos habían sido instruidos en la lengua caldea. Pero había uno entre todos los habitantes de Babilonia que sí podía llevar a cabo aquella acción. La mamá, seguramente. No nos dice la Biblia, pero estamos muy casi seguros de que era la mamá, la de Belsasar, la que se le acercó y le dijo: Belsasar, cuando tu padre aún vivía, es decir, Nabucodonosor, refiriéndose al abuelo más bien, mandó entre los que estaban aquí, de los que habían traído de Judá, había uno que sobresalía en todo. Su nombre era Daniel, pero aquí le llamaron Belsasar. Ese era un muchacho entendido en todas las cosas. Le adivinó un sueño a tu abuelo Nabucodonosor, y también le interpretó el sueño cuando tu abuelo estuvo en el campo con las bestias. Ese muchacho estuvo allí y fue el que le interpretó. Era amigo de tu padre, era amigo de tu abuelo. Así que Belsasar en ese momento manda llamar a Daniel y dicen: tráiganmelo aquí. Y cuando llega, miren qué tan mal lo trataba, que dice: Daniel, tú eres el de los esclavos que trajeron de allá de Judá. Y Daniel allí ni siquiera se dirige a él con honores, porque sabía Daniel que esa noche el imperio de Babilonia sería entregado. El rey había ofrecido el tercer puesto en la línea de gobierno al que fuera capaz de interpretar la escritura en la pared. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué estaba ofreciendo el tercer puesto? Bueno, porque el primer puesto lo ocupaba Nabonido, su padre. El segundo puesto lo ocupaba él como rey, Belsasar. Y solamente estaba disponible el tercer puesto, que era para el que estaba disponible para aquel que interpretara la escritura en la pared. Y la palabra nos dice, la palabra de Dios nos dice que Daniel llegó y comenzó e inmediatamente interpretó aquella escritura en la pared. Aquella escritura seguramente estaba escrita en hebreo antiguo, en donde estaba diciéndole que aquella había llegado a su fin, había sido pesado en balanza y había sido hallado falto. Y entonces le dice: tu reino es quitado de tu mano y entregado a los medos y los persas. Ese es el fin de la historia de la Gran Babilonia. Y en ese momento Belsasar mandó a que vistieran de vestiduras reales a Daniel, y le colocaron collares, le colocaron anillos reales, le colocaron toda una cosa real en su cuerpo para que Daniel fuese el tercero en la línea de gobierno del imperio. Mis queridos hermanos, en ese momento ya Nabonido seguramente estaba en manos de los medos y los persas. Así que solamente quedaba Belsasar. Y esa misma noche dice la Biblia que Belsasar murió. Así que Belsasar muere. Nabonido está esclavo. Así que del tercer puesto pasa Daniel a tener el primer puesto dentro del gobierno de Babilonia, aunque fuera por unas horas. Porque en ese momento Ciro el Grande, por medio de Darío, uno de los más grandes generales probablemente del ejército de los medos y los persas, estaban entrando, y muy posiblemente nos dice la historia que la forma en que entraron fue tapando la entrada del río por el lado superior de la ciudad, y así el río abrió espacio y por el río entraron. Y como la ciudad entera estaba llena de borrachos y demás, estaba desprotegida. No hubo problema, y esa noche tomaron la ciudad. Y Daniel ya estaba vestido como la realeza,
para poder entregar a manos de Darío, a manos de Ciro, el imperio de Babilonia. Mis amados hermanos, la historia de Babilonia y la caída de Babilonia nos enseña que cuando somos prepotentes, orgullosos y buscamos en la vida únicamente hacer el bien hacia nosotros mismos y nos olvidamos de las demás personas, tarde o temprano el juicio nos llega. Y eso pasó con el pueblo de Babilonia, con el imperio de Babilonia, con los reyes de Babilonia. Había llegado el momento. Mis queridos hermanos, debemos aprender de la humildad de Daniel, que aún siendo viejecito, estaba al servicio del Señor. Y cuando Dios lo llamó de nuevo a la acción, Daniel estaba listo para accionar. Y fue al hombre a quien Dios escogió para traspasar el reino de los babilonios a los medos y los persas. Muy pronto, al igual que la gran Babilonia de allá del tiempo de Daniel, el capítulo 7 de Apocalipsis y el capítulo 17 y el capítulo 18 de Apocalipsis nos dicen que la gran Babilonia, la gran confusión religiosa en el mundo, también caerá. Y cuando caiga, solamente quedarán los verdaderos hijos de Dios, interpretando las profecías del fin conforme a la voluntad del Señor. Y entonces el Señor Jesús aparecerá en el cielo y vendrá a llevar a sus hijos para vivir con ellos eternamente. Mis amados hermanos, es tiempo de que busquemos al Señor. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 18 versículo 4: salid de ella, pueblo mío, y no quedéis con ellos, y no participéis de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Estamos viviendo en el último tiempo. Jesús está viniendo y quiere el Señor que dejemos Babilonia. Pero ¿cómo podemos dejar Babilonia? Dejando el pecado, dejando nuestros malos hábitos, entregándonos a Cristo Jesús y dejando que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Ha llegado el momento de abandonar el mundo. Ha llegado el momento de abrir nuestro corazón a Jesús. Ha llegado el momento de que entreguemos nuestro ser a nuestro amado y amante Salvador Cristo Jesús. Vamos a orar en este momento. Querido Dios, gracias, porque tú eres el único Dios que pone y quita reyes. Y así como en el tiempo de Daniel, quitaste el reino y el imperio de los reyes malvados y lo entregaste a otro imperio sustituto, así también, Señor, tú nos has de entregar el reino eterno para reinar contigo eternamente. Padre amado, queremos tener parte en ese momento cuando tú entregues la recompensa a los fieles. Queremos ser parte de ese grupo de fieles hijos tuyos. Perdónanos, Padre. Límpianos con la sangre de Jesús y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén.